En el continente asiático, de acuerdo a los datos del Banco Mundial para el año 2021, se registra ya una población superior a los 4.600 millones de habitantes, lo que equivale a más de la mitad de la población mundial. ¿Quieres saber cómo se encuentran divididas estas masas poblacionales y qué implicaciones tienen estos datos? Quédate, a continuación lo explicamos. Geógrafos autónomos, información geográfica para crear conciencia. Al igual que en el resto de los continentes, antes de tratar los datos poblacionales que presentan los países que conforman el continente asiático, primero abordaremos los valores superficiales con que cada uno de estos países cuenta, o bien tiene injerencia. En Asia, solo el país de Macao presenta una superficie inferior a los 100 kilómetros cuadrados, contando con más de 32 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Por su parte, con valores superficiales de entre 100 y 1000 kilómetros cuadrados de superficie, en Asia se registran 3 países, de los cuales la República de Maldivas presenta el menor valor de este grupo con 300 kilómetros cuadrados de extensión territorial, mientras que el Reino de Bahrein presenta el valor relativamente más alto con 780 kilómetros cuadrados de extensión territorial. A su vez, con valores superficiales de entre 1000 y 100.000 kilómetros cuadrados, en el continente asiático se registran 19 países, de entre los cuales destacan Hong Kong con un poco más de 1100 kilómetros cuadrados de extensión territorial, siendo así el menor de este grupo superficial, y los Emiratos Árabes Unidos con más de 98.000 kilómetros cuadrados como el de mayor extensión territorial de este grupo. También en este continente se observa un total de 22 países cuyos valores superficiales oscilan entre los 100.000 y 1 millón de kilómetros cuadrados, de los cuales la República Islámica de Pakistán presenta el valor más alto de este grupo, con valores de extensión territorial superiores a los 790.000 kilómetros cuadrados, mientras que la República de Corea, también conocida como Corea del Sur, presenta el relativo valor superficial más bajo, con más de 100.300 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Finalmente, y con valores superficiales superiores al millón de kilómetros cuadrados, en Asia se registran 7 países. De estos se observa el estado de Mongolia con más de 1.500.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial, como el de la relativa menor superficie de este grupo, y a la República Popular de China como la de mayor superficie de este grupo y a la vez de todo el continente, con una extensión territorial mayor a los 9.600.000 kilómetros cuadrados. En cuanto a los datos poblacionales que para el año 2021, según el Banco Mundial, se registran en los diferentes países que pertenecen al continente asiático, se observan ya solo 4 países con una población inferior a 1 millón de habitantes, de los cuales Brunei Darussalam es el que presenta el menor valor poblacional con más de 440.000 habitantes, siendo así el menor poblado de todo el continente, mientras que Bután presenta ya casi 780.000 habitantes, siendo el relativamente más poblado de este grupo. Por su parte, y en cuanto a los países que presentan valores poblacionales de entre 1 y 10 millones de habitantes, en Asia se registran 20 países, de los cuales destacan la República de Chipre con más de 1.200.000 habitantes como el relativamente menor poblado de estos, y los Emiratos Árabes Unidos con más de 9.990.000 habitantes como el mayormente poblado de este grupo poblacional. A su vez, y de entre 10 y 100 millones de habitantes, en Asia se registran un total de 21 países, de los cuales la República de Azerbaiyán presenta relativamente menor valor poblacional con más de 10.100.000 habitantes, mientras que la República Socialista de Vietnam, con más de 98 millones de habitantes, es el país con mayor población de este grupo y el octavo mayormente poblado de todo el continente.
De entre 100 y 500 millones de habitantes, en Asia se registran 5 países, de entre los cuales la República de Filipinas presenta el relativo menor valor poblacional de este grupo, con más de 111 millones de habitantes, mientras que la República de Indonesia, con más de 270 millones de habitantes, es el mayor poblado de este grupo y el tercer país más poblado de todo el continente. Por su parte, y con más de 500 millones de habitantes, categoría que por cierto en ningún otro continente ha sido necesario considerar, en Asia se registran 2 países, la República Popular de China y la República de la India, quienes incluso superan los 1.000 millones de habitantes, siendo así los más poblados de todo el continente y del mundo. Es necesario señalar que de estos 2 países, la República Popular China presenta el valor poblacional más elevado, con más de 1.400 millones, mientras que la República de la India registra arriba de 1.300 millones de habitantes, situando a este país como el segundo más poblado, aunque dado el ritmo de crecimiento de este en las últimas décadas, este será el país más poblado de Asia y del mundo, situación que muy probablemente ya se esté dando en la actualidad, pero que se proyecta será así por un buen periodo de tiempo. En cuanto a los valores de densidad poblacional que se registran en el continente asiático, dados los valores superficiales y de población antes mencionados, se observa que en este continente, al igual que el africano, el europeo y oceánico, no existen países con densidades inferiores al habitante por kilómetro cuadrado, y solo la República de Kazajistán y el estado de Mongolia presentan densidades inferiores a los 10 habitantes por cada kilómetro cuadrado de extensión territorial, siendo este último el menos denso de ambos y de todo el continente. Por su parte, y con densidades poblacionales que oscilan entre los 10 y los 50 habitantes por kilómetro cuadrado, en Asia actualmente ya se registran 7 países, de los cuales la República de Turkmenistán es el que presenta la menor densidad, con más de 12 habitantes por kilómetro cuadrado de superficie, mientras que la República Islámica de Irán registra el valor más alto de este grupo, con más de 48 habitantes por cada kilómetro cuadrado de extensión territorial. También, de entre 50 y 100 habitantes por kilómetro cuadrado, en Asia se registran ya 12 países, dentro de los cuales Georgia es el de la relativa menor densidad poblacional, con poco más de 53 habitantes por cada kilómetro cuadrado de superficie con las que este país cuenta, mientras que la República de Armenia es la que registra el valor de densidad más alto de este grupo, con más de 99 habitantes por cada kilómetro cuadrado de extensión territorial. A su vez, y con valores de densidad poblacional de entre 100 y 250 habitantes por kilómetro cuadrado, en el continente asiático se registran ya 11 países, de los cuales los Emiratos Árabes Unidos presentan el relativo menor valor de densidad poblacional, con un poco más de 101 habitantes por kilómetro cuadrado de extensión territorial, mientras que el estado de Kuwait presenta el valor más alto de densidad poblacional, con más de 242 habitantes por kilómetro cuadrado de la superficie con la que este país cuenta. En cuanto a los valores de densidad poblacional que oscilan entre los 250 y 500 habitantes por kilómetro cuadrado de extensión territorial, en Asia se registran ya 8 países, de los cuales el estado de Qatar presenta el valor de densidad poblacional más bajo, con 255 habitantes por kilómetro cuadrado, a la vez que el estado de Israel, con poco más de 424 habitantes por kilómetro cuadrado de superficie, es el país con densidad poblacional más alta de este grupo. Por su parte, y con valores de densidad poblacional que van de los 500 a los 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado, en Asia se registran 4 países, siendo de estos la República de Corea, también conocida como Corea del Sur, la que presenta el valor de densidad poblacional relativamente más bajo, con más de 515 habitantes por cada kilómetro cuadrado de superficie, sobre la cual este país tiene injerencia, mientras que la Federación de Malasia, con más de 991 habitantes, es el país con la densidad más alta de este grupo de densidad poblacional. En Asia, a diferencia del resto de los continentes, hay 6 países que superan los 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado, de los cuales 5 presentan valores de densidad poblacional que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado de extensión territorial. De estos, la República Popular de Bangladesh es la que presenta el valor de densidad relativamente más bajo,
los más de 1.126 habitantes por kilómetro cuadrado de superficie, mientras que la República de Singapur registra el valor más alto de este grupo y el segundo del continente con más de 7.584 habitantes por kilómetro cuadrado de extensión territorial. Finalmente, y con valores de densidad superiores a los 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado de superficie, en Asia hay un país que incluso supera ya los 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado de extensión territorial, siendo así la región administrativa especial de Macao de la República Popular China el país con la densidad poblacional más alta del continente asiático y del resto del mundo. En el continente de Asia es posible observar cómo los países más poblados, como lo son la República Popular China y la República de la India, no son precisamente los más densos del continente, ya que al poseer las extensiones territoriales más grandes de todo el continente, sus valores de densidad poblacional no se presentan como los más altos, aunque cabe señalar que ninguno de estos presentan densidades bajas, puesto que la República Popular de China registra densidades ya cercanas a los 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto sin considerar algunas de las características geográficas del territorio que este país comprende, como el que en una vasta parte de su territorio se encuentra en 2 desiertos. Por su parte, la República de la India registra valores de densidad poblacional aún mayores, con más de 420 habitantes por kilómetro cuadrado, ya que esta cuenta con la segunda población más numerosa del continente, cercana a la población de la República Popular China, y la que según las proyecciones de crecimiento poblacional muy probablemente alcance y supere a esta última en poco tiempo, aun cuando la República de la India cuenta con solo la tercera parte de la superficie respecto a la extensión territorial de la República Popular China. En cuanto a los países que presentan los valores de densidad más altos del continente, se observa que los valores de extensión territorial con las que estos países cuentan se vuelve factor determinante, ya que estos países presentan valores superficiales inferiores a los 1.000 kilómetros cuadrados e inclusive a los 100, como es el caso de Macao, país que presenta la densidad más alta no solo de este continente, sino del mundo entero. Por su parte, el tercer país más densamente poblado, que es Hong Kong, presenta una superficie poco más extensa de los 1.000 kilómetros cuadrados, pero al contar ya con más de 7 millones de habitantes, su valor de densidad poblacional es muy elevado, siendo ese también el tercero no solo del continente, sino del mundo entero. Cabe señalar que estos dos países son oficialmente regiones administrativas de la República Popular de China. El otro país más denso de este continente y del mundo es la República de Singapur, donde se conjugan los valores superficiales más bajos y una población relativamente alta, al contar ya con más de 5 millones, situación que lo convierte en el segundo país más denso del continente asiático y del mundo. De igual manera, en los países que presentan los valores de densidad poblacional más bajos, el factor determinante es su extensión territorial, la cual al ser extensa influye directamente en un valor bajo de habitantes por kilómetro cuadrado, ya que ningún país de estos presentan poblaciones por debajo de 1 millón de habitantes.